Hola, mi nombre es Mateo Britos y les doy la bienvenida al podcast de Income Factory, en el que hablamos sobre emprendimientos con emprendedores y emprendedoras. En el día de hoy tenemos a Renzo Costanzo. Renzo es un emprendedor uruguayo de 21 años y es el CEO de Viatic, un emprendimiento que está muy de más. Así que les invito a ver el episodio. Renzo Costanzo, te tengo que admitir que hace un año y medio que te conozco y siempre tuve problema para pronunciar tu apellido. Es un apellido italiano, ¿verdad? Es italiano, sí, es italiano. Me han dicho, ahora de grande me di cuenta y me dijeron que rima un poco con el nombre, ¿no? Renzo Costanzo. Sí, la Se Z y pronuncia la O. Costanzo y se escribe Ajá. sin N. A veces la gente lo pone con N, pero es sin. Claro, total. A mí me pasaba que decía Constanzo, después le metía una R por algún lugar también que no tenía sentido. ¿Y estuviste por Italia alguna vez? ¿Estuviste por esos lados? Todavía no, todavía no. Soy italiano, que también uruguayo italiano, pero todavía no tuve la oportunidad de viajar. Sí, mis familiares todos fueron a Italia y yo seguramente dentro de muy poco me paso por ahí, pero me encantaría. Estuviste cerquita igual, estuviste viajando un montón, estuviste por Massachusetts, por Valencia y muchas de estas cosas por Viatic. Contame un poco qué es Viatic. Viatic es una plataforma, una aplicación y sitio web que lo que hace es conectar personas para que compartan gastos de viaje de una ciudad a otra. Por ejemplo, imagínate un conductor que tiene que manejar más de 100 kilómetros en su vehículo, puede aprovechar que va a hacer ese viaje solo y publicar su viaje en nuestra aplicación para que se suman personas a ocupar los asientos libres que iba a dejar y le ayuden a pagar los costos de combustibles y peajes. De esta forma logramos que sea más económico para el conductor, para el pasajero también, y que se cree justamente una forma más sostenible de viajar al aprovechar los asientos que iban a ser vacíos. Hay muchas personas que definen a Viatic y para explicar lo que es, lo nombran como el Uber de los viajes largos, pero para mí esta definición pierde un poco la esencia de Viatic, que para mí es, y corregime si me equivoco, el aprovechar el viaje que ya se iba a hacer para que el acompañante ocupe un asiento que el conductor para Viatic ya iba a hacer ese viaje igualmente. No es que se genere un nuevo trabajo, no es que se generen ingresos nuevos, sino que lo que se hace es como para el ahorro en realidad, no para el ingreso. ¿Qué te pasa vos con esa definición? Exactamente, lo explicaste perfecto. Sí, a veces la gente dice o lo intenta asociar con algo y dice el Uber de las largas distancias. Capaz es más fácil de explicar, bueno, es transporte de una ciudad a otra en auto, eso es en común, pero en realidad es como dijiste vos, totalmente distinto a lo que es Uber justamente. Y la diferencia es lo que comentaste, el conductor acá no sale a realizar viajes en Viatic para vivir de eso, no vive de eso, no podría vivir de eso porque es solo ahorro lo que genera Viatic. En cambio, ya es una persona que ya va a hacer ese viaje, ya tenía que manejar en su vehículo y como va solo, como es aburrido manejar solo y a la misma vez es caro, puede aprovechar y sumar a una persona y lo único que genera es ese ahorro y bueno, esa charla de conocer a alguien más, de intercambiar en un viaje. Charlas con la persona, te haces más un Claro. amigo, no un cliente y también ahorrás y no ganás extra. Por lo que estuve viendo y estuve leyendo, hay algunos ejemplos de otros países que tienen como sistemas parecidos. Entiendo BlaBlaCar, que capaz que es un poco más. Entiendo la idea de el Uber de los viajes largos para decir como el no sé qué, de el no sé qué. Esto pasa muchísimo con los emprendimientos, tipo el Airbnb, del, y depende del nicho que sea. Pero capaz que dar un ejemplo de otra empresa que esté en el resto del mundo está bueno también. ¿Ustedes conocían BlaBlaCar antes o fue un poco que fueron Exactamente. conociéndolo? Claro, uno intenta buscar ejemplos. Yo creo que Viatic se asemeja aún más al ejemplo de el Airbnb de los viajes en auto, Ujú. más que al Uber de larga distancia. No, Claro, un poco más a eso por el hecho de que se genera una experiencia parecida a la de alquilar una casa compartida en Airbnb, ya que estás conociendo a alguien en ese camino, en esa experiencia, ¿no? BlaBlaCar es un caso bastante interesante, capaz el caso más parecido para Viatic, es decir, que es el BlaBlaCar uruguayo o el BlaBlaCar ujú, latinoamericano. Eso es lo que es la startup que se asemejaría más. Y claro, es algo que ya en otros mercados, en Europa, en India también, en Brasil, ya desde mucho tiempo esto que se conoce como el viaje compartido, que ajá. es más conocido como el carpooling se le llama, que es de que muchas personas van en un vehículo, comparten los gastos y tienen una experiencia linda y les sale más barato a todos. En Europa ya se hacía hace mucho tiempo, principalmente la startup, la empresa que lo llevaba a cabo es BlaBlaCar, la que es más grande, que cuentan con, si no recuerdo mal, más de 100 millones de usuarios, que es una locura en el Un mundo. montón. Ya ellos tienen casi 15 años desde que existen, dieron su propuesta de valor a conocer, ¿no? Porque el carpooling siempre se hizo, siempre Ujú. hubo, por ejemplo, acá en Uruguay había muchos grupos de Facebook donde la gente ya compartía gastos de viajes, siempre hubo el caso de buscar un familiar para que aproveche a ir conmigo y paguemos la noche entre todos,
Claro. pero no hay muchas plataformas que justamente que lo centralicen y que lo fomenten a que crezca más. BlaBlaCar fue una que lo hizo muy bien en los últimos años. Yo veo en verano más que nada la típica historia en Instagram de alguien va a Rocha mañana para compartir el viaje y demás. Este es como su público objetivo en realidad, ¿verdad? La persona que necesita un aventón a otro lugar, pero ¿cómo llegan a esta gente? ¿Cuáles son las estrategias de marketing que más les han servido? ¿Es más como Claro, el boca a boca? ¿Es, no sé, capaz el algoritmo de las redes sociales en lo que confían, la prensa? ese público que mencionaste es el público quizás principal y el iniciante de Viatic. Hoy en Ujú. día ya Viatic apunta a un público más de gente que directamente tiene que viajar seguido, pero Claro. fue el público principal con el cual comenzamos. Y claro, como comentaste vos, es muy común ver en historias a alguien que pone pidiendo, preguntando si algún amigo justo va de Montevideo a Rocha, sobre todo en verano, o alguien que va en su auto pone que va, que si alguien quiere sumarse al viaje. Y es muy común ver ese caso y bueno, justamente a ese tipo de usuarios son con quienes Viatic comenzó y comenzó a crecer y quienes más valor aprovecharon en la plataforma. ¿Cómo llegamos a esas personas? De distintas formas, la mayoría es de formas orgánicas, ¿no? Ya que como es Mm, un producto que quizás es un concepto un poco, al menos en Uruguay, totalmente nuevo y divertido, ¿no? Sí, y que la gente le sirve, es barato, se genera una experiencia muy buena, a la gente le gusta. Entonces eso fomenta que haya mucho boca en boca, ¿no? ujú. Que la gente le comente a un amigo o un familiar, che, mira que está Viatic, ¿por qué no te vas en Viatic? Y esa es la forma principal con la cual ha crecido la plataforma, ¿no? Bueno, otra cosa que es bastante orgánica también es el contenido en redes sociales. Hemos Ahí va. hecho contenidos en TikTok, en Instagram, contenidos vertical, virales, mostrando la experiencia de alguien en Viatic, de por Ujú. ahí yo hablando en un canal de televisión contando que es Viatic. A las personas les gustan hacer esos videos, bastante los ven. Algún influencer de un poco mostrando los viajes que hay en Viatic y eso también nos ha ayudado a llegarle a más personas. Lo que se comenta mucho, cómo hackear el algoritmo de Instagram, el Sí. algoritmo de Lo TikTok, típico. básicamente. Yo creo que lo más fácil de entender es entender lo que se sabe y cómo funciona medianamente, que básicamente ellos lo que hacen es mostrar tu contenido a una cierta cantidad de personas y si esas personas al azar les gusta tu contenido, lo que hacen es mostrárselos a más y Ujú. en lo posible intentan mostrárselo a gente similar o gente con gustos similares a los anteriores. Hacemos un video que habla sobre un viaje a Punta del Este, por ejemplo. Entonces eso se lo van a mostrar mucho más a gente interesada en viajar a Punta del Este y si les gusta a esa gente se lo muestra más y más y ahí se genera ese loop orgánico. Claro, una bola de nieve. Eh, una bola de nieve Ajá. exactamente, ¿no? Que se potencia con eso y a lo menos la gente que ve ese video luego le dice a sus conocidos, che, ¿viste esta app Viati que me apareció en un video? ¿Por qué no viajas en eso? Y ahí se van potenciando los canales orgánicos más que nada. Luego también hemos experimentado distintas cosas, hemos hecho bastante contenido pago en Instagram y Facebook y también ha Ajá. tenido buenos resultados. El contenido pago también tiene buen resultado, Sí, como para sobre otros todo emprendedores. ha tenido buen resultado. Obviamente siempre hacemos todo lo posible por ir a los orgánicos, ¿no? Ya que los que Claro. tienen un mejor retorno de inversión, evidentemente. Pero hemos hecho distintos experimentos, hemos probado apuntar a distintos públicos en los canales pagos. Y algunos han tenido más desempeño que otros, pero no, nos ha servido. Al menos es un canal un poco más controlable que el orgánico y que potenciando los dos funciona bastante bien. En nuestro caso, el que mejor nos ha funcionado es todo el ecosistema de Meta, toda la parte de contenido vertical, historias, lo que fuera, y eso se potencia con los Reels y con los TikTok. Combinamos esos dos canales y yo creo que es algo bastante poderoso. Es súper poderoso. Además, yo veo en sus redes que cada vez suben, no sé, un mes suben, somos 50.000 usuarios. A las 2 semanas somos 60.000 usuarios. Ahora entiendo que son 70.000 usuarios los que están registrados en Viatic, ¿verdad? Exactamente, sí. La mayoría de ellos, como comenté, de forma orgánica, pero sí, ha crecido bastante. Usuarios para Beatrix son personas que se Ujú. descargan la aplicación y se crean un perfil en la misma. Y ha crecido cada vez más. No es la métrica, no es el número que mide que también funciona el Claro, negocio o que tanto está creciendo realmente la plataforma, pero es una métrica que nos da la noción, o al menos al principio nos la daba, de, bueno, tenemos esta idea loca de viajar con desconocidos. ¿A la gente le interesa hacerlo o claro. no? Y bueno, si ves que ya algunos miles de usuarios se registraron e interesaron, es que algo hay ahí. Luego está ¿Cuál- todo el proceso de, bueno, convertir esos usuarios en pasajeros que convierten viajes y en conductores también. ¿Y cuáles son las estrategias que usan para convertir a personas interesadas en pasajeros, en su caso, ¿verdad? Ahí hacemos distintas cosas desde el punto de cuando estamos haciendo publicidad paga. También continuamos haciendo campañas de remarketing que estamos haciendo actualmente, que básicamente es
mostrarle a alguien que ya se descargó la aplicación, mostrar anuncios pagos de igual forma para que tenga la marca más en la cabeza. Por el lado pago, eso estuvimos haciendo bastante, pero no como principal. Luego los otros medios más principales es como somos una app, enviar notificaciones push, que es Claro. algo bueno porque es bastante barato. Y por otro lado también enviar mailing, que tampoco es un canal muy caro. Las notificaciones push quizás es un poco más económico, pero no es caro. Yo soy usuario de Viatic y me llegan los correos electrónicos, me parece que es tremenda estrategia en realidad el email marketing como estrategia para tener la marca en la cabeza y seguir recordando que tenés esa aplicación, capaz que la tenés en una carpeta, yo la tengo en una carpeta que se llama viajes y capaz que no la veo enseguida que entro a mi celular, pero después me acuerdo, tipo, está Viatic acá, está bueno esta opción también para usarlo y demás. ¿Cómo celebran cómo van avanzando? Que una semana tienen 60.000, otra semana tienen 70.000. No quiero hacer apología del alcohol, pero yo celebro todas las semanas con una copa de vino o unas copas de vino. No sé, ustedes se sientan a pensar y dicen, bueno, tenemos este logro, está bueno para celebrarlo en equipo o cómo es su realidad con esto. El hecho, justo ese hecho de, bueno, ¿qué tanto celebramos? ¿Deberíamos celebrar tanto? Es algo que hace unos meses estuvimos pensándolo y discutiéndolo bastante. Yo creo que ha cambiado en etapas. Al principio nos pasaba que estábamos tan concentrados en lograr que esto funcione, porque era y es tan difícil llevar cualquier emprendimiento a la realidad. Lleva mucho trabajo y en el camino van pasando muchísimas cosas a veces buena, pero muchas Ujú. veces, en la mayoría de casos, van cosas malas que uno tiene que ir sobrepasando. Obvio. Quizás al principio no nos damos cuenta ni por el hecho de que ni siquiera teníamos tiempo de pararnos un segundo a festejar, porque quizás, bueno, llegamos a los primeros 1.000 usuarios hace casi 2 años, pero ahora tenemos que llegar a los primeros 5.000, porque 1.000 no da, porque 1.000 usuarios solo, no sé, en su momento solo 30 creo que habían viajado, que Viajado, era algo claro. muy poco, y ahí teníamos más que festejo era un problema, porque tenemos 1.000 usuarios y solo 30 viajaron. ¿Cómo hacemos para subir el porcentaje de los usuarios que viajaron? Y entonces seguíamos resolviendo ese problema y trabajando duro y no nos damos el tiempo. Fuimos creciendo más, buscamos la vuelta de lograr que más usuarios viajen, de crecer más sostenidamente, de que haya más viajes concretándose. Habíamos salido mucho en noticias y todo, y que en un momento hablaba con mi socio, con Gonzalo, que es de mi misma edad, tipo, nos damos cuenta que no, como que en ningún momento nos imaginamos de la magnitud de lo que ya habíamos logrado. Y es algo que quizás no lo hacemos mucho, quizás está mal, que no nos paramos a veces a decir, wow, ya llegamos hasta acá. ¿Cuándo te imaginaste que íbamos a llegar a 70.000 personas que descargaron la setenta aplicación? ¿Y en mil qué tiempo? ¡Qué es un locura! número ¿Cuándo enorme. pasó eso? Claro. setenta Claro. mil es un número enorme. Claro, y en ningún momento tipo, nos paramos a mirar atrás y decir, wow, y eso. Y llegó el punto quizás en este verano que tuvimos un gran crecimiento, que teníamos creo que 20.000 usuarios a finales de noviembre más o menos, y Ujú. ahora tenemos, y a final de verano teníamos 55 más o menos, Wow. y fue wow, y ahí nos paramos un poco y miramos para atrás, y Gonzalo me dijo que el otro día se paró y miró para atrás y fue tipo, wow, y yo le dije, yo también hice ese mismo ejercicio, y ahí quizás nos volvimos un poco más, bueno, capaz, creemos que no está bien festejar todos los logros porque siempre hay Ujú. cosas para agregar, más los usuarios, que es algo importante, pero en esta época importa más la gente que realmente viaja, Claro. pero está bien cada tanto pararse a mirar cómo uno llegó a esto, cómo de 1.000 pasaron a ser 70.000 y para luego pensar cómo de 70.000 vamos a pasar a ser 700.000. Y a nivel festejos, no se iba mostrando al principio porque éramos muy pocas personas en el equipo, seguimos siendo pocas, pero no somos solo los socios ahora. Y ahora sí se da un poco más eso bueno, creo que fue de verano que llegamos a los 50.000 usuarios y dijimos, bueno, hagamos un festejo, invitamos a algunos de los emprendedores de la incubadora que estamos, que nos Ujú. habían ayudado cuando comenzamos y todo, y Viatic pagó las pizzas y comimos y festejamos y sí, tomamos un poco de alcohol, los que nos gusta tomar alcohol, y ahí disfrutamos un poco, ¿no? Que no es algo que hacemos muy frecuente, pero nos gustaría tener un poco esa cultura de no solo, bien, listo, tenemos más usuarios y vamos por más y nos olvidamos de eso, no. Que la gente que está metiendo el esfuerzo a eso, que la gente que nos ayudó también, como es el caso de otros emprendedores, festejar y ver que se está avanzando, está bueno. Tu interés por los emprendimientos empezó muy temprano, ¿no? ¿Cuántos años tenés a día de hoy? 21. 21. Y a los 15 años ya empezaste como a interesarte por la tecnología y demás. ¿Cómo fue tu acercamiento a los emprendimientos? Uno, creo que eso le pasa a muchos emprendedores, que uno se da cuenta que primero que emprender es más allá que crear una empresa.
Emprender es más allá de eso, mucho más allá aún de tener éxitos, emprender. Emprender justamente es iniciar una nueva actividad y yo creo que darlo es ejecutar y darlo todo para que vaya adelante la cosa. Y lo que me di cuenta justamente ahora emprendiendo Viate, que yo ya había emprendido un par de veces en alguno que otros proyectos más de joven. Y Ajá. como dijiste vos, sí, siempre me gustó lo que es la tecnología, lo que son los emprendimientos. Desde chico siempre estaba buscando inventar algo en la computadora o a veces en el colegio también con algunos amigos inventar algo para vender a los otros compañeros. El Siempre un típico poco por dibujo. ahí. Una Unos pulsera, un dibujo. dibujos o no sé, yo por ejemplo de chico arreglaba lápices a mina y te vendía uno personalizado, no sé, ¿Qué demás? en todo tipo de cosas así. Desde chico, como a los 9 más o menos, me dejaron usar por primera vez la computadora de casa que estaba ahí, pero no me dejaban usarla. Y ahí como que no sé, me gustó, empecé a hacer cosas, a instalar juegos, a ver cómo craquear los juegos, que quiere decir básicamente conseguir un juego pago sin pagar. Claro. Y, y bueno, de ahí empecé como que a generar ese interés por la computación. Luego empecé a generar interés por los videojuegos, empecé a jugar algún que otro juego, pero me empecé a preguntar justamente cómo funcionaba el lugar donde yo estaba jugando entre los juegos, porque vos en la mayoría de los juegos entrás y hay otras personas que son tus amigos a veces o desconocidos Ujú. dentro de una misma sala jugando con vos. Y Claro. ahí me dio curiosidad de cómo funcionaba eso y con un amigo se nos ocurrió crear nuestra propia sala dentro de un juego, dentro de Minecraft fue en ese caso, Ajá. donde otras personas podían jugar. ¿Un server de Minecraft? Un servidor de Minecraft, exactamente, y ahí tuve quizás la primera cosa que me conectó con lo algo más técnico, ¿no? Donde tuve que Claro. aprender cómo funcionaban un poco las redes, cómo crear el propio servidor, cómo hacer cosas desde mi casa para que otras personas puedan acceder a mi red. Y bueno, ahí empecé como que a crear el servidor y luego llegó un momento en el cual ya entraba gente, ya era conocido y no podía hacerlo desde mi casa, tenía que contratar una computadora, un servidor en la nube y Ajá. eso costaba dinero y yo no tenía dinero y mis padres no me iban a dar, que ya de por sí me ponían un límite, no me dejaban usar la computadora cuando empecé a jugar más de 30 minutos al día, Claro. después más de 2 horas nunca me dejaban y me cortaban la computadora, menos me iban a dar dinero. Y bueno, y ahí con mi amigo nos dimos cuenta que bueno, de alguna forma hay que cobrar esto, hay que cobrar a algunas personas que juegan o algo para poder mantener el propio servidor, que básicamente lo que hace un emprendimiento. Vos cobrás por tu servicio para mantener el emprendimiento y para hacerlo crecer más y eventualmente, bueno, vos poder vivir de eso. Pero ¿cuántos De años tenías ahí? 10 años cuando empecé con el servidor por primera vez. Ese es un... Me acuerdo que yo justo hoy hablaba con una persona sobre eso, de que yo decía que tenía 14 años porque si no los usuarios del servidor no me iban a creer y no iban No a querer. confiaban. Y, y bueno, y ahí fuimos buscando la forma de monetizarlo y con eso manteníamos el servidor y luego fui haciendo servidores de otros juegos a medida que crecí. Y luego tuve la oportunidad de ir a una escuela acá en Uruguay, la UTU, que es Ujú. una escuela que tiene especialidades técnicas y yo elegí informática, ya que era lo que siempre me gustaba. Y Ahí ahí va. aprendí realmente lo que eran las bases de la programación, aprendí cómo es esto de programar, de crear un algoritmo, cómo es la base de todo y me enamoré completamente de eso, empecé a dedicarle mi tiempo libre, dejaba de jugar un poco para dedicar otro tiempo a aprender a programar. Y empecé a la misma vez a mirar muchos videos en YouTube de cómo surgían algunos emprendimientos, algunas ideas. Y ahí Ujú. me topé con el concepto startup, que básicamente una startup es una empresa de base tecnológica generalmente que busca crear algo que aporte valor a su cliente y crezca exponencialmente esa empresa. Me gusta mirar mucho cómo fue la historia de Facebook, de Microsoft, de Uber, que comenzaba a ser cada vez más famoso. Y ahí me enamoré también de ese mundo, del mundo de la tecnología y de los emprendimientos. Y empecé a entender justamente, más que entender, a conocer un poco cómo surge eso, de que primero hay fundadores que crean una startup, después está el CEO, que es el que le maneja la startup, y yo Ujú. cuando vi eso dije, yo quiero ser CEO porque me encantaría hacer eso y estas startups. Después conocí que existía el CTO, que es el encargado de tecnología, y dije, esto es lo mío, quiero ser CTO de una empresa. Y después dije, pero las empresas de alguna forma surgen, y dije, bueno, quiero crear la mía algún día. Empecé a pensar ideas distintas de cosas que podía hacer, desarrollar y crear. En ese caso me interesaba crear una aplicación que resuelva uno de estos problemas. Y bueno, Viatic fue una de ellas. Qué loco como esto que decías de los 10 años me parece una locura, porque en realidad es tipo, el emprendedurismo lo vemos tan lejano a algunas personas que capaz que, no sé, piensan en Facebook, Google, Microsoft, Uber y demás, pero en realidad es como muy cercano, es tipo, un niño de 10 años que está haciendo un server también está emprendiendo de cierta manera.
Es como súper loco. Y esto es algo que luego de que comencé con Viatic y reflexioné, dije, ta, en realidad no es mi primer emprendimiento, porque yo ahí Claro. estaba, le dedicaba tiempo, buscaba la forma de que inclusive generase ingresos, que pueda mantenerse, y cómo conseguir más gente, y cómo hacer marketing para llegarle a más personas. Era parte de... Está de más esta historia, la verdad que no la conocía. Y lo que entiendo es que Viatic fue como la primera idea que surgió, ¿verdad? Cuando estabas buscando, bueno, quiero tener una startup, quiero ser el CEO, quiero ser el CTO, quiero ser como un poco en esa locura de, bueno, nos pasa a todos en realidad cuando estamos como aprendiendo y aprendemos un nuevo concepto o algo que nos entusiasma mucho, que queremos como ya, y empezamos a ver videos en YouTube, empezamos a leer o demás. ¿Viatic fue la primera idea que surgió o surgieron otras ideas ahí que anotabas en tu celular? Surgieron otras, pero fue la primera, en orden de cuáles vinieron, en mi caso, que se me ocurrieron. Un verano Repetí. de cuando yo tenía 17 años, recuerdo que anteriormente, quien hoy en día es mi socio, Germán, que es mi tío, Ajá. él me dijo que yo tenía que pensar una idea para una aplicación que resuelva un problema a muchas personas, porque veía que Uber y Airbnb y pedidos ya Ujú, estaban creciendo. Y me dijo, vos que siempre te gustó la informática, tenés que pensar en eso. Y ahí me lo guardé y me empecé a anotar ideas y curiosamente a los 17 en ese verano me digo, ta, este verano voy a anotarme mínimo 5 ideas para luego hacer. Y la primera que anoto fue Viatic. ujú. Estamos yendo a Montevideo, mi madre iba manejando, mi hermana iba haciendo copiloto, yo iba atrás, estamos yendo, pero yo me iba a venir a estudiar a Montevideo, estamos viniendo a Ajá. conocer un poco más y eso. Porque vos de dónde sos. Yo no comenté, soy de Salto, que es al norte acá de Uruguay, por si hay gente de afuera Claro. escuchando, ¿A cuántos kilómetros queda más o menos de a Montevideo? 500 kilómetros. Ahí va. Claro. Un viaje un poco largo, un Un auto poco. de como 6 horas más o menos. Claro. Y yo siempre fui muy inquieto, no podía parar quieto y en los viajes me aburría un montón, un montón. Y me acuerdo que íbamos lento atrás de un camión que iba despacio, que no podía pasarse. Veo mis asientos, veo que están vacíos, veo para adelante, veo el camión, pienso, y lo veo vacío y fue tipo, ah, mirá, acá hay algo. Ujú. Y ahí pienso, digo, se puede crear una aplicación como una cartelera donde la gente pone su viaje y capaz se sube, y capaz le pueden ayudar a pagar la nafta a mi madre, como por ejemplo en este caso, y capaz sirve. Ni idea, yo no empecé ahí si era rentable para el conductor, si era el acompañante, si esto podía ser un negocio en un futuro, ni idea, se me Claro. ocurrió que estaría bueno y lo anoté en el celular. Luego avanzaba el verano y me anoté como 5 ideas más de cosas del estilo, así, medias locas, pero por alguna razón siempre volví a esa idea, me captó la atención y me gustaba. Yo sabía que Germán, mi tío, tenía una idea, él me dijo, pero no me la quiso contar, me dijo que Ajá. más adelante me la iba a decir. Y ahí llega mi cumpleaños de 18 años, se acerca mi tío a hablarme, primero me habla de Uber, después me habla de viajes de una ciudad a otra, luego me habla de peajes, y digo, listo, me va a contar su idea. Y cuando me empieza a contar su idea era exactamente lo mismo que yo había pensado de Wow. los viajes compartidos. Yo le dije, tengo la misma idea, obviamente no me creyó. Saco el celular y le muestro que tenía anotado las cosas y nos quedamos mirando un rato. Dijimos, ta, esto tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo los dos y vamos, en unos años empecemos, lo dijimos. Qué locura cómo pueden tener la misma idea. Capaz que es algo de familia, se lo pasaron ahí telequinéticamente. Qué Y locura. algo que pienso ahí es que algo que está mal que hicimos nosotros es mantenerse las ideas guardadas. Uno Ajá. no gana nada con guardarse la idea. Hay un miedo muy Obviamente, grande por parte de los emprendedores a contar sus ideas. Como que claro, sienten porque que las van a robar, sienten que... claro, porque vimos todos, o la mayoría de personas vimos la película de Facebook donde muestran cómo supuestamente robaron la idea y de aquí para allá y todos nos quedamos con eso en la cabeza. Cuando guardándote la idea no haces nada más que perder, justamente, y que cerrarte a vos mismo, que seguramente es así, por más genio que sea el emprendedor, uno no sabe qué es lo que realmente va a querer el usuario, y una forma de entender qué podría hacer es compartiéndolo con otras personas. Y bueno, uno no gana nada más que eso. Hay una escena muy buena de Ujú. un discurso que da Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, en el cual él comenta que todas las películas, todos este tipo de dramas que generan, obviamente haciendo referencia a la propia película que le hicieron a él, Claro. están todas mal, que generan todo lo contrario, que generan esa duda, incertidumbre de no hay que contar la idea y que hay que pensarla mucho tiempo y luego salir, que está todo mal, que en realidad es todo al revés, que uno solo aprende contando su idea y saliendo al mercado a hacerlo funcionar. Para las personas que nos están escuchando, un tip entonces de Renzo, contar las ideas y no guardárselas. Está de más. Sin duda, sin lugar a duda. Y de las otras ideas que tenías en tu celular, ¿sigue esa nota con las ideas? ¿Has visto que alguna idea se Sigue. ha materializado capaz
otro emprendedor, otra emprendedora ya lo llevó a cabo, o tenés esa Sí, idea sin como duda. para futuro. Sí, tengo un montón de ideas. Es más, la abro ya la nota que la tengo en mano y comento un par que tengo ahí, pero Lo es bueno de una la nota que nube. tengo desde ahí y fui anotando más ideas aún durante esos años. Ahora, el otro día conté y tenía 57 ideas Wow. distintas. Sí, ahí de todo un poco. Mira, acá veo la segunda, que la anoté Ajá, como una extensión de Viatic, que se llama alquilar tu coche mientras no lo usás. O sea, ajá, mientras no tenés tu auto, se lo podés alquilar a otras personas. Y hoy en día esto ya son, hay emprendimientos exitosos en otras regiones que tuvieron un éxito rotundo con eso y acá en Uruguay también hay otros ejemplos. ujú. Mismo hace poco hicimos alianza con Tripwip, que es una empresa Tripwire. que se dedica a eso, a conectar personas que tienen autos y que mientras no lo usen lo puedan alquilar con otras personas, entonces generan ingresos. Vino Juanma, que es el fundador de Tripwip y la ejecutó. Ujú. Acá me anoté otra que es intercambio de cosas. Mientras no te utilizas algo, podés alquilarlo. Eso ya existe en varios emprendimientos. Ajá. Acá en Y Uruguay no bueno, te y lo así un compres. montón. En parte es bastante coincidencia, pero luego de comenzar Viatic me pasó que hablé con más de 50 personas que ya se les había ocurrido Viatic y que ya Ajá. hasta tenían dibujos de cómo iba a ser, pero ninguno se tiró al agua a hacerlo. Es algo Claro. muy común. Seguramente la idea ya la pensó alguien, pero gana quien se tira a ejecutarla y lo hace con esfuerzo y mucho tiempo. Nombraste de la incubadora que está Viática ahora, que es el CIE, el Centro de Emprendimientos, el Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? Justo acá estoy abajo del cartel, el Sí, CIE, lo el vemos. Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad OR de Uruguay, es una incubadora para que vengan gentes con ideas locas a llevarlas a la realidad, por así decirlo. Ujú. Podés venir acá, no te cobran nada extra, ni te piden un porcentaje de tu idea, eso es mentira, y Wow. te ayudan justamente a llevarla a cabo. Te conectan con otros emprendedores, te dan las oficinas de ellos para que puedas venir a trabajar y te ayudan justamente a ahorrarte tropezones con distintas piedras que te vas a encontrar en el camino. Vos En mi comentaste que el caso, CIE, voy a leer, lo definiste como un lugar donde las ideas fluyen, la cultura es sana y el apoyo no falta. Ahí me dan ganas totalmente. de ir al CIE. Totalmente, es así justamente. Vos llegás acá, venís, te sentás en una mesa a trabajar y en la Ajá, otra mesa hay otro emprendedor como vos y que quizás ya está avanzado un año antes que vos y ya pasó por distintos errores, porque por ahí el negocio de él es parecido al tuyo y te claro. puede ayudar a no tropezarse con esos errores. Hay mucha gente acá que es programadora, hay mucha gente acá que es comercial y te pueden ayudar con distintos tips o también a conectar con personas, ¿no? Uno como emprendedor va generando muchas redes porque tiene que hacerlo a medida que va creciendo y que está cierto tiempo en el ecosistema. Claro. Y contar con otros amigos emprendedores te pueden ayudar a expandir aún más tu red. Ellos mismos tienen ejecutivos de proyectos que te ayudan a justamente a este proceso, ¿no? Cuándo lanzar, qué hacer un poco, te dan su opinión. Nunca van a trabajar por vos, obviamente, que quien tiene que trabajar sos vos, Claro. pero te ayudan en eso. Y te conectan con mentores que ya pasaron por distintas ideas similares y que ya quizás hicieron, no sé, los fundadores de Pedido Ya, por ejemplo, te pueden conectar con gente así, o fundadores de Tienda Mía, o fundadores de otras empresas gigantescas que ya pasaron por tu camino y te pueden ayudar con su opinión, ellos pueden ayudarte a conectar. Y el CIE está en Montevideo, ¿verdad? Es mudarte a la gran ciudad para vos es como lo importante para los emprendedores, das también como ese consejo de mudarse a las grandes ciudades de los países, en nuestro caso en Uruguay sería Montevideo, como, ¿te parece que está como el epicentro del emprendedurismo está en las grandes ciudades? ¿O sentís que lo podrías haber hecho perfectamente desde Salto? En la mayoría de casos te conviene estar donde tu cliente o tus usuarios van a estar justamente para estar cercano a ellos para entenderlo y Ujú, entender mejor su problema para crear la mejor solución posible. Sin duda, acá en Montevideo está bastante más desarrollado el ecosistema emprendedor. Cada vez se está desarrollando más en el interior y también en Montevideo y en Latinoamérica en general está cada día avanzando más. ujú. Pero es cierto que Montevideo te podría dar o estar en la capital Del país, claro. Del país que sea. del país generalmente, o en la capital donde es de emprendedora, por así decirlo, te puede dar una ventaja a la hora de tener mayores contactos. Pero eso pasa con todo, ¿no? Si voy a San Francisco, en California, en Estados Unidos, puedo tener más contacto de gente que ya hizo ideas parecidas a la mía. O Claro. no, capaz justo estoy trabajando en un ámbito, no sé, ganadero, que Uruguay es bueno en eso y estoy en el mejor lugar para hacerlo y capaz ni siquiera es en Montevideo. Depende de cada caso. Sí, personalmente yo creo que haber venido a Montevideo fue una parte clave en mi caso porque Ujú. está mucho más desarrollado el ecosistema tecnológico de lo que estaba en la ciudad de la que vengo. Volviendo un poco a Viatic.
Ustedes fueron seleccionados por el público hace unos años para dar una charla que yo recuerdo haber compartido en historias para que los votaran y demás. Era una charla sobre emprender siendo joven, ¿verdad? Fue una charla de emprender siendo joven en el Campus Party. Ajá. Campus Party es el evento de tecnología más grande en Uruguay. Iban Ujú. alrededor de 3.000 personas a escuchar a distintos actores del ecosistema tecnológico dar charlas y conectar con personas, ¿no? Para eso son los eventos. Ahí va. Y sí, ellos hicieron un llamado que se llamaba Call for Talks, que era básicamente vos te postulabas para dar una charla y ellos elegían a 5 personas para que sean candidatos a dar esa charla. Nosotros Claro. quedamos entre esas 5 personas. La charla fue junto con mi socio Gonzalo, que tiene 22 años, y se titulaba, como vos dijiste, Emprender siendo joven. Nuestra idea era justamente contar cómo iba siendo nuestra experiencia, cómo estaba haciendo de emprender siendo joven, tanto lo bueno como lo Ujú. malo. Nosotros hicimos un esfuerzo, una locura para lograr ganar eso. Primero, me acuerdo que comenzó, nos enteramos 2 horas tarde, y cuando comenzamos estábamos últimos, últimos Claro. sí estábamos porque no habíamos compartido aún Mal y ya nos timing. habían sacado ventaja de 300 likes los otros y era wow, pero no, no nos rindamos, sigamos con todo. Publicamos en las redes de Viatic, ahí Viatic no tenía 70.000 usuarios, tenía creo que tenía 10.000 creo. Al CIE, por eso seguramente caíste vos y Sí. también gente como vos nos ayudó mucho compartiendo, compartiendo, compartiendo y logramos ganar creo que con 2.600 likes Ajá. aproximadamente. Entiendo que este evento lo traía en realidad porque entiendo que es importante para ustedes porque un año estaban como oyentes del evento y el siguiente año estaban como expositores, ¿verdad? ¿Es así? Sí, el chiste y lo muy gracioso que fue cómo comenzamos esa charla justamente, fue que hace un año estábamos como participantes en ese evento, pero no fue cualquier evento que fuimos ni nada, sino que fue un evento clave para Claro. Viatic. Yo con Gonzalo, mi otro socio, somos compañeros de carrera y compartíamos un grupo de amigos, pero no éramos amigos tan cercanos ni nos Ujú. conocíamos mucho. Pero se dio justo que él consiguió entradas para ese evento, yo ni conocía ese evento. Y aprovechaste. Y claro, iba a invitar a un amigo para ir y curiosamente me escribe a mí por privado, me dice, Renzo, tengo entradas para este evento, sé que lo vas a disfrutar más que los otros chicos porque a vos te Claro. gusta mucho la tecnología y el emprendimiento, te quiero invitar, venís y quedás en casa. Y me dijo, bueno, está, ok, vamos, Gonchi, ahí nos hicimos más amigos. Fuimos a ese evento y ese evento fue clave para Viatic, ya que en mi caso despertó más aún eso de querer emprender, crear una idea, y creo que en el caso de Gonchi fue muy clave eso también, porque fuimos y escuchamos a distintos emprendedores de otras startups, como por ejemplo Bopero. Luego había la startup que una semana luego de que hablaron se convirtió en unicornio. Ajá. Unicornio es una empresa tecnológica que vale más de 1.000 millones de dólares. Y fue una locura ver a esas personas, a los fundadores de esas empresas charlar enfrente nuestro. Una Y semana fue muy después se volvieron retador. unicornio. Una semana después de Después, esa dos charla. semanas después de dar esa charla, se volvió una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares, fue una locura. Y bueno, y ahí justamente pasó que miramos la charla junto con Gonzalo y por ahí estábamos los dos concentrados, nos encantaba bien esta charla, pero íbamos siempre a la de los emprendedores y por ahí Gonzalo me dice, yo quiero hacer algo de esto algún día. Y Ujú. yo le digo a Gonzalo, mira Gonchi, yo toda mi vida quise hacer algo de esto y tengo una idea, es la primera Ajá. vez que hablaba sobre esto con alguien, pero le dije, Claro. no te voy a contar la idea, porque es un secreto, cometí el error que mencioné anteriormente. Pero le dije, voy a necesitar ayuda en la programación, aprender a programar aplicaciones móviles. Yo ya lo había visto un poco en la facultad también que era bueno programando. Y después me ayudás. Gonzalo se ve que estaba un poco, no sé si mal de la cabeza o qué, en confiar en esto, que estaba peor aún. Sí, claro. Y aprendió a desarrollar aplicaciones móviles y luego se sumó a Viet. Interrumpo para comentarte que el nuevo curso gratuito de negocios digitales de Income Factory está a punto de salir. Vas a poder transformar tu emprendimiento y avanzar hacia los modelos de negocio más innovadores. Solo tenés que visitar www.incomefactory.co, sí, sin la M, www.incomefactory.co para registrarte y saber muchísimo más ahí. Los cupos son limitados y quedan pocos lugares, así que visítanos. Ahora continúa con el episodio. ¿Qué más? ¿El equipo cómo se conforma? Porque nombraste a tu tío, nombraste a Germán, ¿verdad? A Gonzalo. ¿Cómo se conforma el equipo de Sí, Viatic a día de somos, hoy? somos 5 personas, los 3 socios, Gonzalo, Germán, yo. Gonzalo se encarga de la parte tecnológica. Al principio lo hacíamos los dos, pero ahora se encarga solo él y yo me Ujú. encargo de en otras áreas. Germán en la parte operativa y estratégica. Y luego tenemos a otro Renzo en el equipo, que es nuestro genio de marketing. Es Ajá. quien se encarga de las redes, de generar este marketing. Y hoy en día estamos los dos un poco trabajando en eso. Y luego también está Selena, que es mi hermana. Somos Ajá. dos o tres, somos familiares dentro de los Familiar, una 5. empresa familiar.
Exactamente. Y está mi hermana Selena que se encarga del Customer Success, de atender a los clientes, de atender distintos casos y estar siempre pendiente de eso. Y en tu caso, ¿cuáles son las acciones que haces en tu día a día? A mí me pasa mucho que escucho, no sé, me pasa con cualquier trabajo en realidad. Si alguien me dice que es, como en mi caso, por ejemplo, que en su momento fui redactor, bueno, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus tareas del día a día? Porque de tareas tenés que llenar el calendario, ¿no? O sea, ¿qué haces en tu día a día? Mi rol, mi rol es como, soy como que el líder del equipo y ha pivoteado bastante desde el comienzo. Al principio solo estaba programando, luego estaba haciendo lo que hace mi hermana, contestando preguntas. Eso con los tres fundadores, entre los tres íbamos haciendo de todo Claro. un poco. También en la parte de conexiones, de hacer justamente ir a estos eventos de networking, de hablar con gente que nos podría conectar con otras personas, posibles inversores. También un poco la parte estratégica, evidentemente siempre, de qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cómo vamos a llegar a ese objetivo. Luego, a Ujú. final del año pasado, que ya teníamos la plataforma bastante desarrollada, yo dije, bueno, me voy a la parte que necesitamos más refuerzos, que es en marketing, que estaba Renzo, el otro Renzo, que es un crack, pero El mientras equipo más de los personas podemos rentos. estar enfocados en eso, más podemos crecer, y ahí me fui con él a eso y aprendí mucho de él. Y bueno, tareas que hago día a día obviamente van mutando. Antes Claro. estaba quizás 4 horas al día programando y otras 2 horas al día teniendo alguna que otra reunión con alguien del equipo o alguien que nos podía ayudar en algo o algún posible socio estratégico Ujú. o mentores. Ahora mismo, por ejemplo, estoy entrando a un proceso de levantamiento de capital en el cual tengo que tener muchísimas reuniones con distintos inversores y básicamente mis tareas hoy en día son sentarme, mirar en un CRM, que es una herramienta donde podés gestionar distintos clientes y llegar a la venta, por así decirlo. Vos en esa herramienta traqueás desde que sabés, desde que querés contratar a la persona, pones el nombre Ujú. de cada persona, después cuando tenés la primera reunión, después cuando tenés que hacerle el seguimiento. Bueno, lo mismo pasa con inversores, es como hacer una venta. Entonces lo que hago es gestionar eso, poner cuántos inversores, quiénes y a qué se dedica cada uno, entender, conocer bien a esa persona para luego contactarla, para tener una reunión, para ver si esa persona coincide con nuestros objetivos, con nuestra visión, nuestra misión, si es alguien que nosotros quisiéramos tener como inversor y luego justamente posiblemente que cierre como inversor. Hoy en día me encuentro gestionando todo ese proceso, pero es un poco atípico. Claro. Generalmente me dedico más a otras cosas, que esas cosas suelen ser bastante cosas de medición. En Viatic medimos todo lo que hacen los usuarios, cuántos viajes hacen, y en la app hay que poner un botón en un lado o en otro. También generalmente dedico mucho tiempo de mi vida a estar en una herramienta que utilizamos para ver todo eso, ver cuántas Ujú. ventas al día tenemos, a qué lugares fueron, en dónde estamos débiles, qué métricas tenemos que fortalecer para llegar a ser un negocio sustentable. Justo aprovechamos el momento entonces que están levantando capital. Entiendo que son $150.000, ¿no? La ronda que están levantando. Explica un poco qué es eso. Yo no tenía mucha idea de qué significaba y cómo funciona, cómo llegan a los inversores, cómo se define también quiénes van a ser los inversores, ¿no? A quiénes quieren que formen parte de la empresa. Sobre el monto, es un monto que va variando siempre dependiendo del objetivo, ¿no? Hay empresas que nunca van por el capital, que Ujú. son empresas que generalmente pueden autosustentar sus propios gastos, por así decirlo, que en el caso de empresas como Viatic es un poco más complicado porque cobramos un monto muy pequeño por cada venta, entonces Claro. necesitamos una masificación muy grande. Lo que hacen algunas empresas es, bueno, algo que se conoce como bootstrapping, que es con tus propios ingresos, reinvertirlos y crecer. Y hay Ujú. otras empresas que lo que hacemos más es buscar inversores que justamente quieran sumarse, que les guste la idea, que crean que va a ser algo grande, tener ese capital de inversores para invertirlo en crecer más y luego llegar a ser rentable, por así decirlo. ¿Cómo se planifica comúnmente una ronda de inversión o cómo debería de hacerse? Primero, setearse unos objetivos, ¿no? En nuestro caso fue muy así. Dijimos, queremos llegar a unos objetivos de ventas mensuales. Bueno, planteemos esos objetivos, hablemos con el equipo si es realista, ¿no? Si es un objetivo SMART que cumple con todas las características de que se puede lograr. Definamos eso y si es así, todos queremos objetivo, pongamos objetivo, motivémonos con eso y veamos qué necesitamos para llegar ahí. A veces cuando te fijas qué necesitas para llegar ahí es capital justamente, y en ese momento que necesitas capital para lograr ese objetivo, es la mejor forma de estimar cuánto en base a distintas cosas que fuiste aprendiendo anteriormente. En nuestro caso, por ejemplo, aprendimos cuánto dinero nos cuesta conseguir un cliente nuevo, Claro. cuánto tiempo va a durar, cuántos asientos va a comprar. Entonces, en base a eso, sabemos cuánto dinero medianamente tenemos que invertir para llegar a ese objetivo de ventas. Y en base a eso y a tener mucho cuidado, porque justamente las startups son negocios
que están totalmente cambiando y que corren mucho riesgo y tener cuidado de no ir a buscar un número muy justo, porque Claro, claro, generalmente una empresa cuando se queda sin dinero y todavía no es rentable, quiere decir una cosa, que ya está, ya se está. terminó el cuento, no tenés cómo pagar los Finito. sueldos, no tenés cómo seguir creciendo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese número bien. Es bueno, tener claro eso, tener claro qué tipo de inversores querés apuntar, que a veces tu inversor puede ser un banco, un préstamo que pedís y luego lo vas a pagar, si estás seguro que lo vas a pagar, evidentemente. Luego pueden ser amigos y familiares que te presten plata a vos o inversores ángeles que compren un porcentaje de tu empresa. Esto es muy común en empresas como Viatic y a cambio de ese porcentaje te dan ese dinero que vos, los socios, lo van a invertir 100% en el crecimiento de la compañía. Y bueno, y una vez elegís qué método vas a seguir, si ir con inversores ángeles o seguir con instituciones que también invierten como si fuesen inversores ángeles, pero invierten montos más grandes, que se conocen como venture capitals, fondos de inversión de riesgo. Una vez tenés definido eso, bueno, definir quién es realmente y ahí ya te toca hablar con otros fundadores, con inversores que ya conozcan, que ya pasaron por ese proceso, que te puedan conectar con más personas y ahí vas llegando con ellos y vas charlando con cada uno. Es un proceso que lleva muchísimo estudio previo, ¿verdad? Porque estás viendo todo el futuro de la empresa, no viéndola a día de hoy, sino o a un corto plazo, sino a un largo plazo en realidad. Porque también estás Exactamente. dando una parte de la empresa. Tenés que ver quién es la persona. Contame un poco de eso. ¿Cómo definen quiénes van a ser las personas? Es muy importante mirar qué tipo de persona vas a sumar a tu empresa porque pensá que es un socio más, Ujú, es una persona más con la que te vas a casar con el resto de la compañía. Entonces tiene que ser claro, alguien que esté alineado con tus objetivos, que si tu objetivo es crecer como pedido ya y ser una empresa que vale más de $1.000 millones y que esté en todos lados, evidentemente eso va a tener un riesgo muchísimo más alto que no quererlo, no querer hacerlo. Ese inversor tiene que estar consciente de ese riesgo y tiene que estar a favor y que está dispuesto a ir a eso o nada, por así claro, decirlo. Porque la mayoría de inversores lo que pasa cuando no crece la compañía es que pierden todo su dinero invertido. claro. Tiene que aceptar los Entonces, términos y condiciones. exactamente, y eso se aclara siempre en el contrato, pero más que en el contrato lo que importa es que la persona esté alineada con eso, porque no te sirve de nada sumar a alguien que el día de mañana te pida lo contrario de lo que querés lograr y te esté presionando y vos tengas en la cabeza de que esa persona te dio, no sé, $50.000 y eso te desvía y te pierde. Claro. Luego lo otro es que siempre va a haber, sobre todo creo que en ideas como Viati que van directo al consumidor, que son muy masivas y muy conocidas, mucha gente ve los casos de éxito como Uber, como Airbnb y dice, wow, ellos van a ser los siguientes, si Ujú, yo les invierto un montón de plata seguramente voy a ser multimillonario, entonces ya te quiero dar plata y nos pasa constantemente que llega gente y nos dice, quiero invertirte, tengo no sé cuántos $1.000, quiero ser parte del negocio y que no entiende muy bien cómo funciona o no tiene experiencia claro. en cómo suele ser en estos casos y esas personas justamente está genial que te quieran ayudar, a veces te puede servir su ayuda, pero comúnmente hay que tener cuidado de que todos estemos alineados con tanto objetivos de empresa Ujú. como misión y visión de la empresa, ¿no? Eso es muy claro, que tenga una persona que tenga los mismos valores que los fundadores. Es súper importante tener eso en cuenta porque si no, pienso, ¿no? Son mundos grandes los que se manejan siempre y si viene una persona que capaz que tiene una visión completamente diferente o a futuro en 2 años quiere que la empresa cambie totalmente, en realidad pierde también la esencia y ahí tienen como un conflicto interno que te lo puedes ahorrar diciéndole que no de una o acordando bien cuáles son los puntos de mediación. Voy a volver a esto porque me interesaba de la charla de emprender siendo joven. ¿Vos cómo vivís esto de emprender siendo joven, teniendo 21 años, habiendo emprendido ya hace unos años? ¿Cómo compaginás tu vida social, los estudios, el trabajo? ¿Cuántas horas le dedicás a Viati? ¿Cómo te organizás con eso? Y también, ¿cómo vivenciás la experiencia de emprender? Porque es una vida típica en realidad para la mayoría de los jóvenes, estar con una empresa a cargo, tener como todas esas responsabilidades. ¿Cómo lo vivencias? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos día a día? Me acuerdo que antes de comenzar yo siempre estaba pensando, sé que es muy difícil crear una empresa que tenga el mismo éxito que Pedido Ya, que sea igual de grande, pero algo en común tiene que haber en las personas que lo lograron. Y ahí lo que puse fue a escuchar entrevistas de ellos, a mismo cuando íbamos a estos eventos como Campus Party, Ujú, a entender cuál era ese quizás secreto o cosas que hacían todos. Y al principio vi algo muy en común en esas personas, que creo que todos lo tienen en común, que es el trabajo duro. ujú, Todos los que crearon empresas así, creo que el 100% de las personas, a menos de alguien que fue inversor y quizás no fue un fundador realmente, todos le dedicaban todo su tiempo que podían a eso.
laburaban duro, laburaban fines de semana, noches, y daban todo su esfuerzo para lograrlo. Ninguno era que, a veces la gente como piensa que es una aplicación y que la programaste y quedó ahí, que no es así, ya está, te vas a dormir y te genera ingreso y creces solo. No, en realidad hay un trabajo inmenso detrás y para lograr que crezca más aún. Lo que me di cuenta es que esta gente dedicaba esfuerzos hasta inhumanos para lograrlos, ¿no? Trabajaban a veces, comentaban que trabajaban 15 horas al día, una Wow. locura, inclusive los fines de semana. Entonces, bueno, es el sacrificio que uno da. Y si vas a dar ese sacrificio, justamente vas a tener que hacer algo que te gusta, ¿no? Tenés que Claro. agarrar una idea que te gusta. Si querés hacer plata, creo que no es el camino, que hay otras formas, otros emprendimientos más fáciles que te pueden llevar a ese camino, pero Ajá. necesitas una motivación extra. Eso fue lo primero que vi, entonces me planteé a mí mismo, digo, listo, puedo trabajar duro. Lo que quiero es lograr una empresa así de grande, entonces no me queda otra que dedicar decenas de horas, bueno, decenas, ya podría interpretar como 20, pero eso ya Sí. es mucho, hay que dormir, Sí, sí, pero sí. muchas horas todos los días, inclusive fines de semana. Lamentablemente voy a tener que acotar algunas cosas, hay cosas bueno, que si querés lograr ese objetivo vas a tener que sacrificar. En mi Ujú. caso era, bueno, está, me junto con mis amigos, es algo que siempre hice, salir con mis amigos y todo, pero bueno, si algún día tengo que hacer algo en Viati y eso voy a tener que acotar un poco y juntarme con los amigos que más valor creo que me aportan juntarme. Ujú. Valor en el sentido de que, bueno, que son amigos más cercanos a quienes más quiero y quienes más me quieren. Después, no sé, me acuerdo que cuando miré eso estaba muy de moda mirar series y Netflix, no sé qué más. Dije, bueno, a mí no me interesó mirar Netflix, dejo de mirar Netflix. Hasta ahora casi que no miro Netflix, alguna que otra Ajá. serie emprendedora, que es lo que me gusta. Y a veces me pasa que alguien me dice, por eso no sos feliz o no sé qué cosa, pero en realidad es lo que a mí me gusta. Yo si Claro. miro una serie de emprendimiento porque es lo que amo, me encantan los emprendimientos y está genial. Si me pongo a comer y en vez de mirar la televisión, las noticias, miro un video de un emprendedor exitoso, es porque es lo que a mí me divierte. Claro. Y bueno, y requiere un poco de ese sacrificio. Lo mismo con Gonzalo, ¿no? A la misma vez los dos estamos estudiando ingeniería en sistemas y a la misma vez estábamos muy motivados con querer dedicarla a Viatic y por otro lado teníamos nuestra familia que nos decía, no, tenés que hacer todas las materias y graduarte lo antes posible. Entonces Sí. ver cómo balancear esas cosas y no volverse loco en el intento, ¿no? Estar a revoluciones muy altas por mucho tiempo, algo que a uno lo termina desgastando a largo plazo. O sea, lo haces por pasión, en realidad. Tipo, esto que decías de que sería mucho más fácil si quisieras ganar dinero solamente ir por otro camino, en realidad la motivación la tenés para trabajar estas horas, para decir, bueno, capaz que dejo de lado algunas otras actividades que hacía o las reorganizo y capaz que en vez de estar 5 horas jugando al Play, estoy media hora, un fin de semana capaz, o no lo hago siquiera porque no me aporta ese valor. Es un tema de compensar y ver qué pesa más en la balanza, ¿verdad? Es un poco así. Exactamente, y es como dijiste vos, es motivación en lo que se está haciendo, obviamente a muchas personas le motiva, no sé, algún día ser libre financieramente o ser Ujú. multimillonario, lo que sea, pero en el caso nuestro nos motiva a crear un producto que genera valor en las personas, que vemos que la gente lo está utilizando y que tiene un valor más allá justamente de cualquier otra cosa, que es algo que la gente necesitaba, es algo que permite que las personas viajen mucho más barato, que no había otra alternativa de viaje que lo permita. Ujú. Es algo que permite que la gente no viaje sola, que se generen relaciones, que se hagan amigos. Justamente eso, que también tiene un impacto bueno ambientalmente, que vemos puras cosas positivas y nada negativo, es lo que nos motiva y ver crecerlo es lo que nos tiene día a día. Hablabas en realidad un poco del valor social también que tiene Viatic, lo que aporta más allá del ahorro que te puede generar y demás, este valor social. ¿Tenés alguna historia? Nombraste esto de que alguien que se haya hecho novio o algo de eso con Viatic. No sé, me imagino, no sé, personas que no se conocen y se conocen gracias a Viatic y después en 5 años se casan. ¿Te imaginas esto? Sería como hermoso. Sí, me lo imagino, es más, creo que en algún momento va a pasar, porque seguramente va a crecer y mucha más gente va a viajar y en algún momento se va a dar. Lo más similar que nos pasó, hace un tiempo estábamos en uno de estos eventos de emprendimiento y se me acerca Germán, mi tío y socio, y me dice, Ujú. Renzo, vení ya, esta persona te va a contar algo que vas a pillar, me dice. El fotógrafo del evento me comentó que utilizó Viatic para viajar de Buenos Aires a Montevideo Ajá. y que en ese viaje conoció a quien se convirtió después en su pareja, que estaban viviendo juntos y todo, que era la conductora y que fue el pasajero, y ahí se hicieron amigos, se juntaron y terminaron siendo pareja, y ahí quedé tipo, wow, y encima fue Wow. hace un año, fue cuando
Viatic aún no era quizás tan grande y entonces eso Claro, fue una locura. Luego surgen miles de historias. claro. Bueno, lo más común, el caso más común que también creo que tiene un impacto social bastante interesante es el hecho de que en Viatic podés viajar con tu mascota y podés llevarla en tus brazos y el conductor está de acuerdo, sin Ajá. duda, mientras que en otros medios de transporte tenés que llevarlos en una jaula, en Sí, sí, en la oscuridad, bodega. sola, que creo que es algo que más hoy en día se están entendiendo cada vez más que no tiene sentido para el animal. Ujú. Y, y eso es algo bastante común que pasa en Viatic, gente que puede viajar con sus mascotas. Luego, bueno, amigos que se van haciendo, a mí me ha pasado que mis amigos que todavía que tienen mi número y charlamos y me escriben a veces por cosas para agregar a Viatic. Bueno, algo gracioso que pasó, una persona que viaja todas las semanas de Montevideo de Maldonado a Montevideo, Ajá. surgió que usaba Viatic, coincidió con una persona, le pregunta por dónde te paso a buscar y le dice la dirección exacta de donde él vive y resulta que era un vecino que Ah, vive en el edificio. el mismo Vino edificio. al edificio y dijeron no puede ser y no nos conocemos y se conocieron y se hicieron amigos en el viaje. Y cuando están llegando les pregunta ¿dónde querés que te deje? Ujú. En el LATU, que es un centro tecnológico de Montevideo, y Ajá. los dos iban para el mismo lugar, los dos salían, eran vecinos, inclusive tenían el mismo itinerario de que iban al mismo lugar y se hicieron amigos después de eso. Y Qué sí, se locura. están surgiendo cada vez más historias de ese estilo. Y vos además estás muy interiorizado, vos sos usuario frecuente de Viatic. Sin duda, yo uso muy frecuente Yati, que todo el equipo usa lo más seguido que puede Yati, ya que la mayoría somos del interior, Ajá. y eso me ayuda justamente a entender cómo es la experiencia, a entender a los usuarios para luego ver cómo podemos crear la mejor solución para ellos. Aprendés un montón, me imagino. Ahí hace unos días subieron un video que decía algo así como, haces un viaje en Viatic y después contás que sos el creador o el fundador. Esto es una locura en realidad, tipo, cómo aprovechás también un poco el producto que vos creaste para utilizarlo vos y cómo te sirve para entender cuál es la motivación de las personas que lo están utilizando, por qué lo están utilizando, qué les parece, qué les gustaría agregar, la importancia de probar el producto. Esto nombrabas en LinkedIn hace unos días. Sin duda, me ha pasado que me comentan a veces a veces subimos reels de algo de Viatic, alguna noticia o algo, y cada tanto que me comenta, este hizo la aplicación solo para ahorrar unos pesos en los viajes. Es cierto, Es es cierto, verdad. me sirve por temas de ahorro, porque viajo muy seguido a Salto a visitar a mi familia, a veces a Maldonado, a veces a Paysandú, que también tengo familiares, Ajá. y me genera un gran ahorro. Viatic es perfecto, porque voy en un auto con una persona, voy charlando, conozco a alguien, nos hacemos amigos, haces contactos a veces, me ha pasado muchas veces que me han conectado con otras personas que nos ayudó en algo en Viatic. Y en mi caso, bueno, me beneficio como usuario de todas esas partes. Y también, bueno, a veces me subo a un auto y escucho la opinión de la gente de Viatic y a veces no saben que trabajo en Viatic y me Claro. sirve para justamente tener esa opinión sin filtro. Aunque bueno, a veces me descubren o a veces, que es lo más común, que es que en un viaje de Viatic charlas tanto con la otra persona que te pregunta, De todo. obviamente sin irse muy lejos, pero te pregunta de todo. Y te pregunta de qué trabajas, después te pregunta dónde trabajas, se la esquivas y a la tercera vez que te pregunta dónde trabajas no te queda otra que decirle también. Como la típica programa de televisión de un jefe infiltrado en su trabajo y demás, viste, que están ahí como viendo cómo funciona la interna, Y está de sí, más. y está bueno porque ahí también ya cambia la charla y ya como generaste una confianza antes con ese conductor o ese pasajero, ya te dice, bueno, te voy a dar estos consejos, cosas que Claro. pueden mejorar y está genial. O sea que segundo tip de Renzo para los emprendedores y las emprendedoras, probar su producto. Súper Usar su importante. propio producto, hablar con los usuarios es clave, es algo que dice el fundador de Airbnb, lo dice constantemente. Hablar con clientes siempre, luego usar Ajá. tu propio producto, productos que tengan una experiencia, es clave vivir vos esa experiencia para saber qué es lo mejor, qué es lo que aporta valor realmente para potenciarlo. Ahí puede ser capaz no hablar directamente como en tu caso, sino para dar ejemplo a otros emprendedores y emprendedoras. No sé, muchos usan encuestas también o demás en email marketing usan, no sé, este tipo de encuestas para ver la satisfacción y demás. Está bueno también como utilizar esos Nosotros métodos. hacemos encuestas, también a veces lo que hago justo, ya es un producto de consumidor muy masivo, hay muchos conductores, muchos pasajeros, pero igual lo que hago a veces es agarrar y llamar a los conductores. Saco una lista de conductores nuevos y los llamo y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Soy Renzo, vimos que viajaste en Viati, ¿qué opinás que podemos mejorar? ¿Qué opinión tenés? Quédate con mi número, cualquier cosa me escribís. Y es clave hacer eso para entender tu usuario, para hacer la mejor solución y lograr que el emprendimiento crezca. Tienen acá un dato que me anoté unos números en realidad porque me parece que está bueno. Federico, que es un caso, es uno de los tantos usuarios de Viatic, les leo un poco el perfil de Federico.
Federico tiene 37 años, es contador público y es miembro de Viatic desde abril de 2023. Federico lleva más de 9.600 kilómetros compartidos en Viatic. Yo quiero que te imagines esto, Renzo. Si Federico salía en línea recta desde la Plaza Cagancha, que es una de las plazas centrales del kilómetro cero de Montevideo en Uruguay, iba en línea recta, llegaba hasta Sevilla, España. O sea, y le sobraron unos cuantos kilómetros por si le costaba estacionar como a mí, le sobraron unos kilómetros. Es una locura esto, la fidelización del cliente. ¿Por qué sentís que hay tanta fidelización por parte del cliente? ¿Por qué el cliente es tan fiel a usar Viatic y recorrió más de 9.600 kilómetros? ¿Es un tema del ahorro? ¿Es un tema del el compartir el viaje? ¿Cuál es tu experiencia con esto? Me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta. Me encantó la comparación de ir hasta Sevilla. ¡Wow! ¡Qué locura! Nunca Salado. me hiciste darme cuenta de la magnitud. Tenemos un porqué para eso, sobre todo para los conductores. Ajá. Como te comenté, lo primero que pensamos era, bueno, esto le sale más barato a todos. La gente va a querer por eso, porque es una locura viajar casi a mitad de precio y como conductor viajar en tu auto casi que gratis. Claro. A veces es una locura, pero como cosas que emprendedor te equivocás y no está, y no es siempre como pensabas, no era tan así, pero era mejor aún. ¿Por qué? La mayoría de nuestros conductores, sobre todo los que tienen tantos viajes como Federico, tuve la oportunidad de viajar con Federico, es Ajá. quien tiene más kilómetros como conductor en Viatic en la actualidad. Un Em, regalo para Federico, próximamente. Sí. Bueno, en el caso de Federico, no le cambia tanto ahorrarse quizás 2.000 pesos en su viaje. Obviamente es una cifra importante y todo, Obvio. pero él es una persona que tiene un buen trabajo, su auto está hermoso, creo que nunca es el auto más cómodo para viajar en ruta que me he subido en mi vida, y es alguien que tiene un buen trabajo y todo, y no necesita ese ahorro. Claro. Pero ¿cuál es el problema que el vehículo tiene? Que tiene que manejar de Salto a Montevideo, que son 500 kilómetros, que dura 6 horas, mirando una ruta, estando así solo las 6 horas, escuchando con mucho Ujú. música, quizás algún podcast, pero así mirando lo mismo por 6 horas y lo hace muy seguido. Claro. Entonces es muy aburrido para él, te podría dar sueño. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que te aporta Viatic de traer personas aparte de tu ahorro? Alguien con quien podés charlar, alguien o algunas personas con quienes podés conocer y hacerte amigo, Ujú. justamente. Y eso es lo que más le gusta a los conductores y es el dolor más grande que ellos tienen al viajar a otras ciudades de forma seguida. Además, un aplauso para Federico, que de Es acá un pido a genio. la gente de Y una cosa Viatic. para agregar, Ajá. que es algo que se da y a veces es común. Federico es muy común que cuando se sube un acompañante de un viaje les regale él una botellita de agua y un alfajor para que disfruten el viaje. Está muy bueno. Quiero viajar con Federico ya. La próxima vez que tenga que viajar para allá, veo si Federico tiene un viaje. Y le pido a la gente de Perfecto, Viati que le envíe un regalo, un presente a Federico, de mi parte. Ya los perfecto. pongo Lo en vamos a hacer. compromiso. Hay una de las cosas que nombraste hace un ratito, esto de una persona que viajó desde Argentina a Uruguay, ¿verdad? Entiendo que una posibilidad ahora viajar mismo también desde Uruguay a Buenos Aires o demás. ¿Es verdad esto? Con Viatic. Sí, la plataforma está abierta para eso. Ujú. Sí es verdad que no hay tantos viajes porque Claro, hay menos personas yendo a Argentina, pero hay viajes y cada tanto salen y es más aún barato que ir a otros destinos en claro. comparación a otros precios y sigue estando la posibilidad, sí. Hay muchos emprendedores que una de las cosas que piensan cuando ya están establecidos en un país o están un poco más en la comodidad y ya lograron establecerse en su localidad es expandirse. ¿Ustedes cómo van con eso? ¿Tienen planes de expandirse? Entiendo que quieren expandirse a América Latina. ¿Piensan que Argentina es una buena primera opción o cómo están con ese proceso? También un poco como están, mm, valga la redundancia, en ese proceso, dar los consejos que capaz que les gustaría que les hubiesen dado a las personas que están un paso atrás capaz y están con esa idea solamente ahí en la cabeza para empezar. Algo que siempre comento, desde el día uno, los socios, los fundadores de Viatic queríamos crear algo realmente grande y Ujú. la realidad y a la vez problema, pero que nos potencia, que tenemos en Uruguay, es que no es un mercado tan grande para crear una empresa o un proyecto que Claro. genere tanto impacto. Entonces, el día uno pensamos que Uruguay es el buen lugar, el mejor lugar porque acá estamos y porque es pequeño para aprender, para entender, para Como un luego ir a prototipo, un mercados piloto. más grandes. Piloto que en nuestro caso ya se fue más allá, Claro. ya es un producto que está funcionando y que esperamos que crezca aún más y todo, pero queremos ir a otros mercados. Y ahí vienen distintas barreras de entradas que tienen los nuevos mercados comúnmente, que comúnmente son o competencia de que ya existe algo igual en otro mercado, o de que la pregunta es si el cambio cultural que hay de un mercado a otro hace que tu propuesta de valor
que tu producto aporte el mismo valor que en la localidad en la que estás. Capaz al revés, capaz vas y se necesita mucho más en esa región y crece Claro. muchísimo más, o capaz que no, capaz como vos no naciste en ese lugar y no experimentaste el problema ahí, no funciona ahí. Y ahí como emprendedor uno tiene que ver esas cosas, ver si hay competencia, cómo entrar contra esa competencia o qué. En el caso de Viatis justamente tenemos una oportunidad bastante grande, que en algunos mercados hay competencia, BlaBlaCar acapara una parte gigantesca, ¿no? Ajá. Pero hay otros mercados, en el continente en el que estamos, que todavía están disponibles y se ve claramente una necesidad de un servicio como el nuestro, ¿no? ¿Por qué lo vemos? Porque, bueno, como comentaste vos, hay gente subiendo sus redes sociales constantemente, alguien preguntando si alguien lo puede llevar, hay grupos de comunidades en redes sociales donde también la gente se comparte gastos, pero no hay un viático aún en esos lugares. Entonces tenemos una oportunidad de ir a esos lugares, aprovechar que no hay competencia, ir a crecer ahí y justamente, que es lo bueno, yo creo, de ir a mercados donde no tenés competencia, que le estás aportando valor, le estás resolviendo un problema a gente que ya no tenía una solución aún. En nuestro caso, tuvimos siempre, muchas veces tuvimos la duda de nos vamos ya a otro mercado, no vamos ya, nos vamos ya. Ujú. Y comúnmente, que creo que es algo, le diría a otros emprendedores con eso, uno como emprendedor quiere apurarse siempre, sobre todo cuando de una empezaste a hacer una startup que esté en varios países, querés irte ya de una, más si sos uruguayo, que es un país chico, Sí, chico, claro. nos acostumbran a pensar en... Lo bueno de ser un país chico es que si pensás en ir a otro mercado y estás pensando más en grande, no estás pensando salir de donde estás a otros lugares, a Claro. globalizarte. Quizás consejo que hubiese estado bueno que de uno lo hubiese tenido es que no, sí apurarte, creo que cuando estás emprendiendo es bueno estar apurado. Ujú. Yo creía que no antes de emprender, pero es así, es bueno estar apurado, pero no apurarte, no ponerte ansioso con, listo, tiene que ser ahora, vamos Claro. el mes que viene y eso, dependiendo siempre del caso. En nuestro caso nos pasó que aún teníamos cosas para mejorar, aún teníamos problemas lo suficientemente grandes en Uruguay que solucionar, porque emprender básicamente es un camino lleno de problemas y lo vas a ir resolviendo a medida que vas avanzando. Justamente resolver esos problemas o resolver la parte importante de los problemas para antes irnos. Y nos pasó muchas veces que estamos apurados con irnos y después, bueno, nos quedamos un ratito más y Ujú. bueno, pensar bien si ya tenés ese problema resuelto para irte. Tengo la cronología de Viatic. 18 de julio de 2022 sacan un MVP, o sea, un mínimo producto viable, como una plataforma donde se podían publicar los viajes. Esto está muy bueno, la idea de un MVP. Muchas personas capaz que tienen la idea de comenzar un emprendimiento, una startup, y ya quieren lanzar con todo hecho, con todo perfecto, capaz que se demoran mucho tiempo, y esto que decías del ir apurado y el acelerarse, por tener todo perfecto antes de lanzarlo. ¿Qué consejo le das a esas personas? Sin duda, crear un MVP, yo creo que, no sé, a veces me pongo abierto porque hay empresas que tuvieron éxito, pero muy pocas, sin hacer un MVP, pero yo creo que es clave en todos los casos. Un MVP es tu producto, pero lo más pequeño y lo más feo posible, en otras palabras. O sea, Vietix sabíamos que iba a ser una aplicación que se podía descargar, sabíamos que iba a tener una chat, una pasarela de pago, que iban a haber calificaciones, que iban a haber perfiles, y un montón de cosas más que aún no están, todas esas cosas que comenté ya están, pero no sabíamos cómo hacerlas perfectamente. O si decíamos que sí, estábamos equivocados en casi todo. Ese es el problema. El emprendedor, por más que haya vivido él el problema, lo más común es que la mitad de las cosas que cree que va a tener su producto es que esté equivocado. Mm. Yo creo que es una realidad de que al menos la mitad, si ya le pegaste a la mitad de cosas, sos Steve Jobs, yo creo. Entonces, la mejor forma de hacer eso es acotarte, achicarte primero al público más pequeño posible y que ese público sea el que más sufre tu problema que vas a solucionar. Y por otro lado, acotar tu producto lo más pequeño posible. Eso te va a ahorrar muchísimos costos, muchísimos errores y va a aumentar, yo creo, muchísimo más tus probabilidades de éxito. Porque, ¿qué pasa? Vos vas a hacer el producto con las cosas más pequeñas que solucione brevemente el problema que querés solucionar. Que en el caso de Viatic, el problema era personas no tenían un lugar para conectarse para compartir gastos de viaje. Entonces, Ujú. un conductor no tenía donde publicar su viaje y una persona no tenía donde verlo. Entonces, listo. ¿Qué fue lo único que hicimos? Un conductor pueda publicar un viaje y las personas pueden verlo. Nada más, no había chat, no había nada. El resto era mano, era nosotros llamando al usuario, escribiendo por WhatsApp, todo eso a mano. Y fue a propósito. Claro. ¿Por qué? Porque luego sabíamos qué era lo que realmente esa persona necesitaba y sabíamos qué era lo que teníamos que crear exactamente para resolver ese problema. Y así fuimos avanzando y fuimos iterando lo que se llama, que hay un cuadro muy interesante que se llama, Ajá. que sigue una metodología llamada Lean Startup, que Lo vamos básicamente a poner, lo vamos a poner después la vamos arriba a en el poner, que video. básicamente lo que dice es que primero tenés ese problema, por así decirlo, ves qué problema es,
¿Construís algo, una solución breve para eso? Muy, muy breve. En el caso de Viatic no era una app, era un sitio web que permitía publicar viajes y verlos nada más. Luego lo lanzás al público, testeás, por así decirlo, ves qué te dicen los usuarios, sacás una conclusión y volvés a construir. Sacás al público, sacás una conclusión y volvés a construir. Y así constantemente vas agregando todo. Vas a Cíclico. probar a agregar algo, los usuarios te van a decir que no es así, lo vas a sacar, vas a agregar algo y por ahí una de las cosas que agregues te van a decir que sí y ahí lo vas a ir aumentando. Y durante ese proceso, al no hacer todo de golpe, te vas a ir dando cuenta cuál es el mejor camino para seguir y cuál es lo que realmente necesitan tus usuarios. Lanzaron la aplicación, integraron un sistema de calificaciones, los chats internos que antes los hacían por WhatsApp, conectando ahí a las personas por grupos de WhatsApp dentro de la aplicación, el medio de pago, digamos, dentro de la aplicación, que antes era en efectivo, entiendo, por parte de los usuarios, ahora se puede hacer todo dentro de Viatic. Y después, el 1 de julio de 2023, lanzaron Viatic Bus. Contame qué es Viatic Bus y cómo está a día de hoy. Viatic Bus fue, porque ya no está disponible por un tiempo, fue Ajá, la opción de poder comprar también tu boleto de bus de larga distancia dentro de nuestra aplicación. Vos cuando buscabas un viaje de Montevideo a Salto, te aparecían todos los viajes compartidos y también te aparecían viajes de empresas de buses. Y podías reservar tu pasaje a través de la app. El motivo detrás de eso era porque estamos comenzando recién, no había suficiente oferta dentro de Viatic. La mayoría de usuarios terminaban claro. comprándose un boleto de bus y como la aplicación no les servía de nada, no volvían a entrar. Era una forma de mantener al usuario dentro de la aplicación y a la misma vez aportarle un gran valor. ¿Por qué? Porque en Uruguay hasta el momento no habían formas cómodas de sacar un boleto de bus. La mayoría de gente va a la terminal a sacar su boleto de bus, Claro. porque puede hacerlo desde la casa, pero lamentablemente las distintas páginas web para hacerlo, sobre todo las páginas web de las empresas de buses, no funcionan de buena forma y no son tan intuitivas. Al menos eso fue lo que nosotros veíamos y quisimos resolver ese problema y creamos lo que yo creo que fue la forma más fácil de sacar tu boleto de bus a través Ujú. de la app y funcionó muy bien y llegaron a utilizarlo más de 1000 personas, pero por un tiempo tuvimos que continuarlo y en un futuro pensamos volver a eso justamente. Lo descontinuaron por decisión propia, por cuál fue el Nos- motivo. sí, nosotros queríamos seguir haciéndolo, obviamente, pero fue por un lado de las empresas de buses, que distintas empresas de buses justamente no querían juntar mucho el concepto del viaje compartido con la venta de boletos de bus. Así que Ujú. por un tiempo tenemos que dar pausa a esto, pero seguramente dentro de Volverá. un tiempo lo verán agregado Bien, nuevamente. y a futuro, ¿cuáles son los pasos a futuro para Viatic? A nivel empresa y a nivel producto, ambas. A nivel producto creemos que ahora la aplicación la tenemos bastante fuerte, por así decirlo, ¿no? Creo que hicimos un buen trabajo, creamos una aplicación que funciona bien en prácticamente todos los casos, permite hacer muchas cosas, tiene muchas funcionalidades. Planeamos seguir, obviamente, expandiendo el horizonte, agregando funcionalidades que nuestros usuarios necesiten. Tenemos una lista de cosas que tenemos que ir avanzando. Eso se irá Nos haciendo encantan paralelo las y listas. Hacemos muchas listas de todo. sí, sí, sí. Y hay que tener cuidado con las listas de no ponerse muchas cosas, porque si uno abruma y pone muchas cosas para hacer, no termina haciendo nada. Y a nivel viaje, que es lo que pensamos hacer, es quedarnos un año más acá en Uruguay y crecer hasta el punto que la plataforma aporte más valor a los usuarios, ya que van a haber mucho más ofertas de viajes. Hoy en día vos buscas en la aplicación, entras a Maldonado, por ahí encontrás de 3 a 5 viajes todos los días, que es bastante. En el caso de otras rutas Ujú. más largas hay menor frecuencia de viaje, quizás no hay tanta cantidad. Entonces lo que buscamos es crecer mucho más para que los usuarios tengan opciones a todos los horarios y en todas las rutas prácticamente. Ese es el objetivo. Y tienen a futuro un objetivo para diciembre, que contame un poco de esto, de a llenar 5.000 asientos vacíos, ¿verdad? Contame cómo son 5.000 asientos vacíos al mes de diciembre, en el mes de diciembre, es una forma de decir en el año, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo van también con este desafío? El KPI de Viatic, KPI básicamente es el objetivo, la métrica clave que miramos, el Ujú. número que si sube más impacta a favor para nuestros usuarios y a favor para la empresa, son los asientos ocupados, ¿no? Bien. Cada asiento ocupado es como una venta. Ahora mismo estamos a junio de 2024, el promedio mensual es de 600. Tuvimos un crecimiento bastante alto este año. Para hacerse una idea, en noviembre de esos 600, solo 60 eran los asientos que ocupábamos Ajá, al mes. Y la idea de esos asientos ocupados justamente son asientos que iban a estar vacíos. Entonces, mientras claro. más crece el número, también tenemos un impacto ambiental. Es la métrica que mejora todo. Y el objetivo que tenemos es llegar, ahora tenemos 600 al mes, para diciembre, solo en el mes de diciembre, haber logrado más de 5000 asientos ocupados ese mes.
Es un objetivo bastante ambicioso en el cual Ajá. justamente vamos a necesitar mucho esfuerzo, como siempre, y capital para llegar a eso. Y bueno, es algo que todo el equipo está motivado para lograr. Y creen cómo tienen la mentalidad, toda la fuerza para llegar a eso? Yo creo que sí es un objetivo, como comenté anterior, es un objetivo ambicioso, pero realista, porque como comenté, ya lo hemos hecho anteriormente, pasamos en Ujú. 6 meses de 60 a 600, creemos que podemos hacerlo y bueno, básicamente lo que estamos viendo es, lo que hemos planteado es cómo, que es lo que aprendimos durante ese Claro. crecimiento, aprendimos cómo escalar justamente, cómo lograr que Beatic crezca, cuánto cuesta a nivel económico más que nada crecer Beatic a otro nivel y en base a eso creemos que lo vamos a lograr sin dudas. Bueno, más adelante entonces compartiremos y te tendremos de nuevo para ver si llegaron. Ojalá que lleguen, seguro llegan, porque veo y sé que le meten todo el trabajo y le meten un montón de horas y le meten mucha pasión, además, no solamente la cantidad de horas, sino la pasión para lograr esos objetivos y hacer de Viatic el mejor producto posible para los usuarios. Te voy a consultar ahora para ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta de emprender? Bien. Es una Yo pregunta creo que difícil. hay varias Hay cosas, varias sí. cosas. Hay varias cosas, pero sin duda es lo que comenté que creo que nos motiva al equipo, que es ver que estás creando algo que le resuelve un problema, en nuestro caso, a varias personas, ¿no? Ujú. A mí lo que más motiva es eso, ver cómo ya miles de personas ya usaron Viatic y a miles de personas les solucionó un problema grande que tenían en la vida. Ver eso, ver que está creciendo, ver que se lo comentan a amigos y familiares, que cae esa imagen tú usándolo, y cómo con algo que podría verse tan sencillo como una app, que no es nada físico, no es un producto físico, cómo Claro. con eso se pueden generar conexiones y crece cada vez más. Eso, crear un producto que realmente resuelva un problema y que la gente quiera, yo creo que eso es lo que a mí me mantiene motivado día a día y lo que más me encanta. Y por la otra cara, que capaz que lo que menos se habla es qué es lo que menos te gusta de emprender, qué es lo que decís, bueno, está, decidí este camino, pero ¿a qué costo, digamos? Sí, yo creo que es lo que uno... Es difícil, es una pregunta que capaz que Es no una nos pregunta hacemos mucho. difícil, obviamente así como hay cosas que te gustan, bueno, hay cosas que no le gustan tanto a uno. Y yo creo que el hecho de que a veces, como comenté, emprender lleva muchísimo tiempo, uno tiene que sacrificar muchas cosas, a veces hasta su propia salud, ¿no? Porque Ujú. trabajar tanto tiempo cuando es necesario, a veces es necesario para sacarlo adelante. Y a Quizás veces lo ni que, con eso basta, ¿verdad? quizás el producto no resuelve tanto el problema que querías resolver y no es así, tenés que empezar otra cosa, ¿eh? Ujú. Es el O no caso más supiste llegar común, al pero público, el público no supo apreciar el producto. exactamente. Pero yo creo que lo que menos me gustaba es que, bueno, a veces uno tiene que sacrificar cosas, que somos jóvenes como nosotros, a veces tenemos que sacrificar alguna que otra salida con amigos, Claro. a veces algo hasta familiar, sacrificar un poco eso por este sueño, quizás es lo que no está tan bueno, pero es cosas que uno no les queda otra vez que sacrificarlo. Yo- Entonces, bueno, ahí ve uno cómo lograr que te guste más eso, que básicamente es ver cómo puedes administrarte mejor sin dormir menos, ¿no? Porque siempre la solución para el tiempo es dormir menos y a Sí, veces ahí no, te estás jugando en contra porque cuando dormís menos estás más más amargado, si cansado. uno comprobado que sos menos feliz, como sin dormir menos, puedes organizarte mejor para cumplir cuando es necesario tu rol con tu familia, con tus amigos, con quienes te rodean, a la misma vez que creas algo muy demandante. Otro tip, capaz que no lo pongo en tu boca, Renzo, para no complicarte, pero no se levanten tan temprano para empezar a trabajar que después están muy amargados durante el resto del día. Si te parece, vamos a imaginar para terminar el prototipo de una persona emprendedora vamos a ponerle Sofía. ¿Qué características tiene Sofía como emprendedora o debería tener Sofía como emprendedora? ¿Cuáles son las características que más o menos ves en común entre todas las personas que están en el mundo del emprendimiento y el emprendedurismo? Mirando un poco a las personas exitosas o que llegaron a tener un éxito rotundo dentro de esto, fuera del trabajo duro, que sin duda todos creo que lo tienen, es humildad. Ujú. Lo que más quizás nos llamó la atención porque en varios libros mencionan que es así, o varios contenidos o entrevistas, pero quizás lo que más me llamó la atención al ver con mis propios ojos y comprobar que era así, es que las personas realmente exitosas, o la mayoría de personas realmente exitosas, por dentro son personas totalmente humildes. Ujú. Son personas que lo que quieren es ayudar a otras personas, que si pueden darte una mano, te la van a dar, que no son cagadores, porque justamente por algo llegaron tan lejos. Me ha pasado justamente de hablar con gente que es billonaria
y que justamente esa persona se para a escucharte y se para a aprender algo de vos, justamente, que en mi caso soy un pendejo de 20 años que yo siento que no podía aportarle mucho valor a esa persona, pero son personas que escuchan. Vos estás hablando, pues le estás comentando tu problema y no se apuran en decirte tenés que ir por ahí y nunca te dicen esto es así. No, son personas humildes que dicen por ahí, para mí el camino es por ahí, pero son conscientes de que ellos se pueden equivocar. Yo Ujú, creo que eso es lo que los llevó a estar tan lejos. Lo que tienen en común son personas muy determinantes, ¿no? Personas ejecutivas, personas que tienen que ejecutar algo, hay que emprender, listo, mañana ya estoy vendiéndole mi producto a alguien. Son personas que hacen eso, son personas transparentes, que te comentan sus problemas sin ningún problema, que no ocultan cosas. Eso es lo común que veo y bueno, a veces otra cosa también interesante son personas que algunas emociones no les afectan mucho, ni para bien, ni se emocionan muchísimo, ni se ujú. bajonean muchísimo. Porque emprender justamente es una montaña rusa, estás Sí. constantemente. Éxito, sí, 70.000 usuarios, genial. Mirá, no, este mes fue el peor mes en ventas de todos, qué horrible, no sé qué más. Entonces lo que comentan, que es algo que han comentado muchos emprendedores exitosos y que creo que es lo que tuvieron en común, es que ellos cuando logran un éxito, por ejemplo, no sé, levantar una ronda de inversión o algo muy bueno, se quedan acá, intentan no emocionarse muchísimo. Entonces, cuando hay un fracaso, tampoco se bajonean muchísimo y se mantienen templados durante todo el tiempo posible, por así decirlo. Ujú. Fuera de también la ansiedad de ya lanzar y apurarse con varias cosas. O la importancia de mantener, de no creerse tampoco un rey cuando te sales todo bien, ni creerte el peor de todos cuando capaz tenés malos números o tenés un mal mes, que sea un poco equilibrado. Si no, es un sufrimiento constante el emprender. Totalmente, sufrimiento constante, una emoción constante. Si alguien te quiere contactar, ¿por dónde te busca? Me pueden buscar por cualquier red, por LinkedIn, o por Instagram. Por LinkedIn suelo responder, me buscan como Renzo Costanzo y van a encontrar mi perfil y me pueden escribir sin problemas que voy a estar respondiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Renzo. Te pongo en compromiso de que le mandes ese regalo a Federico. Seguro llegan a los 5.000 asientos, así que después voy a estar bichando y viendo ahí qué pasa. Y les pido que me inviten para la próxima vez. Para cuando lleguen a los 100.000 usuarios, hacemos una fiesta y disfrutamos y celebramos que también está bueno del emprender. Me parece que además de esto de no creerse los reyes igualmente o seguir trabajando igualmente duro, está bueno celebrar los logros que vamos teniendo. Así que mil gracias, Renzo, por participar. Sin duda, gracias y gracias por el espacio. Ya le vamos a dar un regalo a Federico y también que tenemos pensado darlo cuando lleguemos a los 100.000. ¿Qué podemos hacer? Vas a ser parte. Muchísimas gracias, Renzo. Nos vemos. Gracias a vos.